Bien, comenzamos entonces con la lectura de esta página. Como les digo, este libro es bastante bueno y les voy a compartir la página para que ustedes lo puedan descargar también. Vamos a comenzar con este concepto de átomo, ¿ya? Entendiendo el átomo como, ahora lo sabemos, como la unidad básica de toda materia, ¿ya? Cuando, ay, Cuando se inventó el microscopio, ¿ya? Cuando se inventó el microscopio, todos observaron muchas cosas, ¿ya? Se observó células, se observaron espermatozoides, se observaron bacterias de la boca, sarro dental, bueno, entre otras cosas. Em, pero no se pudo hacer notar este concepto de átomo y a partir de las observaciones, obviamente, se plantean algunas cosas. Y el concepto de átomo aparece, bueno, aquí dice, hace más de 2000 años atrás, en la antigua Grecia, algunos pensadores se hacían una trascendente pregunta. ¿De qué está hecha la materia? En aquella época no se contaban con los conocimientos y la tecnología suficiente como para poder responder dicha interrogante de manera exacta. Sin embargo, algunos pensadores griegos dieron una explicación exclusivamente teórica, es decir, sin comprobación práctica. Alrededor del siglo V a.C., se discutían dos ideas contrapropuestas sobre la constitución de la materia. Y en esta, o sea, eh, que tiene mucha relación con la actividad de la página anterior, que eso tendrían que hacerla ustedes ya cuando tengan su texto en sus correspondientes teléfonos. Em, una de ellas se refiere a la materia, perdón, es de naturaleza continua. Este concepto significa que un cuerpo, como un trozo de metal, teóricamente podría ser dividido en partículas cada vez más pequeñas de manera infinita. ¿Ya? En tanto, el filósofo Demócrito, influenciado por su maestro Leucipo, propone que la materia es de naturaleza discontinua, es decir, al contrario de la teoría anterior, esta, en esta se postula que un cuerpo no se podía no se podía, no podría ser dividido infinitamente porque en esta acción se alcanzarían las partículas más pequeñas e indestructibles que existen, llamadas los átomos. ¿Ya? Demócrito y Leucipo. Tienen que ahí recordarlo. Vamos aquí a leer, dice, Leucipo y su discípulo Demócrito no vieron jamás a los átomos. Solo propusieron su existencia a partir de reflexiones sobre la materia. ¿Ya? Leucipo y Demócrito pensaron que toda materia estaría constituida de átomos y que sustancias diferentes tendrían átomos distintos. Sostuvieron que, por un ejemplo, que los átomos que componían el agua eran esféricos y suaves, los del fuego redondeados y con puntas filosas. Espérenme. ¿Qué pasa, hijo? Ya, perdón. Em, entonces, la idea de Leucipo y Demócrito no prosperó en esa época. Al parecer eran pensadores muy adelantados para su época. Sin embargo, un filósofo llamado Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Que había adoptado la teoría de los cuatro elementos, propuesta un siglo atrás por Empédocles, tuvo mayor preponderancia. O sea, pensemos que Aristóteles era un tipo de influencer, ¿ya? Un tipo de TikToker, ya para que quede claro. Y el tipo tenía bastante llegada, tenía bastante seguidores
insisto, era una influencer en su tiempo, por su forma de pensar, y dice, em, a los 4 elementos de Empédocles, aire, tierra, agua y fuego, Aristóteles agregó 4 cualidades: caliente, húmedo, seco y frío. Los elementos componen en distintas proporciones todo lo que existe en el universo, y las cualidades explican las transformaciones de la materia. Esta teoría perduró y predominó sobre otras por siglos. Y recién en el siglo XIX aparecieron las primeras evidencias de que Leucipo y Demócrito estaban equivocados sobre la forma y composición de los átomos. Pese a su error, estos dos filósofos fueron los primeros en plantear una teoría sobre la constitución de la materia cercana a la realidad. ¿Ya? Bueno, acá al lado, la palabra átomo, ya sabemos lo que significa. Bueno, está constituida por dos palabras, un prefijo a y un sufijo, ¿cierto? Tomo. Tomo es división, ¿sí? Y a significa sin. Em, Bien, por eso que átomo significa sin división. Luego de esto, ya en el siglo XIX, imagínense, nos saltamos desde el siglo V antes de Cristo, pasamos al cuarto, ¿ya? Antes de Cristo, 100 años después, y después nos saltamos eh, muchos siglos, ¿ya? Al siglo XIX nos fuimos, y la idea sobre la discontinuidad de la materia, propuesta por los pensadores griegos Leucipo y Demócrito, fue retomada en el año 1808 por el científico inglés John Dalton. Propuso una teoría sobre la constitución de la materia. Dalton llegó a la conclusión de la existencia de los átomos a partir de la observación cuidadosa de hechos concretos, y no de la mera especulación como lo hicieron estos dos tipos o estos dos pensadores griegos. ¿Ya? Em, los principales postulados de la teoría atómica de Dalton son 5. La materia está constituida por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Tomó el concepto de Leucipo y Demócrito y lo reutilizó. Todos los átomos de un elemento dado son iguales, poseen las mismas propiedades, por ejemplo la masa, y difieren de los átomos de otro elemento o de otros elementos. Los átomos pueden combinarse para formar moléculas, y los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás, perdón. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Además, dice, un determinado compuesto tendrá siempre la misma clase y número relativo de átomos. Las reacciones químicas son cambios en la combinación de los átomos en ellas. Los átomos no se destruyen ni se crean, los átomos son indivisibles. Aunque con el paso de los años la teoría atómica de Dalton resultó insuficiente o errada para explicar ciertos fenómenos, constituyó un avance importante en el conocimiento de la combinatoria química. Bien, la teoría... Disculpe, profe. Sí. ¿Qué significa indivisible? Perfecto. La palabra indivisible quiere decir que no se puede dividir, ¿ya? Ahora sabemos que los átomos sí se pueden dividir, ¿ya? Pero en este punto, Dalton tenía la certeza de que los átomos eran indivisibles, ¿ya? Espérame un poquito. Hijo, ¿qué pasa? Ya, pero después, espérame un poquito. Perdón. Ya. Chiquillos. El modelo atómico de Dalton es bastante simple en cuanto a lo que él pensaba.
Él creía que todos los átomos eran esféricos. Vamos a hacer un zoom aquí. Todos los átomos eran esféricos. Y por su naturaleza no poseían carga eléctrica. ¿Ya? Él no pensó en cargas eléctricas. Él solamente dijo, los átomos son esferas y la combinación de dos átomos genera un compuesto. Ahora sabemos que esta palabra compuesto, este concepto de compuesto, sí se da, ¿ya? Por ejemplo, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, forman agua, ¿ya? Y eso es un compuesto. La sal común, la sal de mesa, es una combinación de cloro y una combinación de sodio, cloruro de sodio, ¿ya? Sal común. El azúcar es una combinación de muchos carbonos y muchos hidrógenos y muchos oxígenos, ¿ya? No me acuerdo mucho de la fórmula química del azúcar o de la glucosa. Ramón, Sí, con él. disculpe. Dígame. Cuando decía de John Dalton, Ujú, en 1808, que dice que vivió en 1766 ujú, y 1824, ujú. dice que el átomo no tenía, algo usted dijo, de carga o algo así, de positivo o algo así. Claro, él creía que el átomo no poseía carga y por lo mismo él no incluyó en su teoría o en su modelo que los átomos poseyeran cargas eléctricas. Pero después, como vimos cuando usted nos explicó la clase pasada, que dice, casi 100 años después apareció el modelo atómico de Thomson. Exacto. Casi 100 años después, en 1904. En 1904 él dijo, no creo que Dalton tenga la razón y Thomson crea su propio modelo diciendo que los átomos parecían, no sé si ustedes conocen los panes de Pascua. Los panes de Pascua tienen incrustados dentro de la masa, tienen incrustados frutas confitadas o frutos secos. Él creía que las cargas eléctricas de los átomos estaban incrustadas en el átomo, así tal cual como un pastel de fruta o un pan de Pascua o un pan con chicharrones, no sé, o algo como así, ¿ya? O como un cupcake con chispas de chocolate, ¿ya? Así él creía que estaban, y de hecho más adelante, chiquillos, de este libro, ustedes pueden encontrar la teoría de Thomson, de Rutherford, De Hermes Rutherford. exacto, todos, de todos ellos. Acá está Thomson, ¿ve? Thomson, Rutherford, Ernest Rutherford, ¿cierto? Tenemos también por acá al señor Bohr, debe estar por aquí, ¿ya? Y, em, bueno, chiquillos, este libro es bastante interesante porque aquí también se conoce como qué es la masa atómica, qué es el número atómico. Es bastante profundo. Yo no sé si en la, en el examen vaya a haber tanta profundidad, pero siempre es bueno profundizar lo más posible dentro de lo que podamos. Ya, esperemos un poquito que me estoy quedando a oscuras. Lo siento. Bueno, profe, buenas noches, disculpe Hola. la molestar antes. No, tranquilo, tranquilo. Estoy explicando aquí, bueno, estoy proyectando acá, Francisco, No, Axel. Axel. Estoy proyectando acá, Axel, que el texto que les voy a entregar un texto digital. Ustedes tienen que descargarlo así de la página, ¿ya? ¿Ya? Tienen que ir a, bueno, ahí yo les voy a enviar al tiro la página para que la puedan descargar. Bien, por lo pronto, hasta aquí. Espero que no haya, espero que haya quedado un poco claro frente a lo que hablamos. Yo creo que ya lo habíamos hablado, ¿no? Es mi idea. Oye, yo no podría opinar porque vengo recién Hablamos, escuchándome, entonces no sé. Ya. ¿me escuchan? Ujú. Hablamos un poco la vez pasada y quedamos en Hermes Rutherford.
¿Ya? Herman Rutherford, ahí quedamos. Ya. Que, Ya, quedamos en nos Rutherford explica entonces. que el protón tiene carga positiva y el neutrón no posee carga. Perfecto. Claro, ahí el señor plantea de las partículas subatómicas, ¿cierto? Estas partículas subatómicas que, y además, el señor Rutherford divide al átomo en dos partes, en la corteza y el núcleo, donde el núcleo está compuesto por neutrones y protones, y la corteza está compuesta por electrones. ¿Ya? Pero eso quizás, si no quedó claro, en el texto aparece todo súper detallado.